Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este canal. En este video hablaremos acerca de la oración. Te invito a verlo. Si te preguntan qué es la oración, lo que puedes responder es que es un conjunto de palabras que posee autonomía sintáctica y sentido completo. Hay que tener en cuenta que no todo conjunto de palabras va a ser una oración. Por ejemplo, tenemos Juan Carlos es profesor y el otro las hermosas niñas. Si te das cuenta, Juan Carlos es profesor vendría a ser oración, principalmente porque tiene un verbo que ejecuta la acción y aparte de ello tiene un sujeto y un complemento. Mientras que las hermosas niñas solamente encontramos una frase nominal con un núcleo que es el sustantivo. Las hermosas niñas no tiene un verbo que nos indique qué acción está realizando, por lo tanto no posee un sentido completo. Hay que tener en cuenta que para que una expresión se elabore de manera correcta, gramaticalmente correcta en español, hay que seguir el siguiente orden, que es sustantivo o sujeto, verbo y objeto complemento. Si alteras este orden, estarías construyendo sintácticamente mal una oración en esta lengua española. Por ejemplo, si decimos en el parque juega María, estuviese mal porque primero estás poniendo el complemento, que es un complemento circunstancial, luego el verbo y recién el sujeto. Lo correcto sería María juega en el parque. Las oraciones se van a clasificar dependiendo de distintos criterios. El primero de ellos es por su estructura. Existen oraciones unimembres y oraciones bimembres. Las oraciones bimembres, que bi viene de dos, se caracterizan porque tienen dos elementos, que es el sujeto y el predicado, mientras que las oraciones unimembres poseen solamente uno y en algunos casos no se puede dividir entre sujeto y predicado. Un ejemplo claro de oraciones unimembres son las interjecciones. Y es que las interjecciones son palabras que se escriben entre signos de admiración que tienen bastantes significados dependiendo del contexto en la cual se emitan. Por ejemplo, tenemos interjecciones propias e interjecciones impropias. Cuando alguien te golpea, lo primero que dices es una interjección, ¡au! ¿Pero qué estás queriendo decir con au? De repente, eso me dolió demasiado, o algo por el estilo. ¿Te das cuenta que la interjección lo que encierra es una oración, un significado adicional? En este caso, esta interjección impropia, ¿por qué es impropia? Porque no tiene un significado pleno en un diccionario o en la lengua española, posee más de un significado y es considerada oración unimembre. También tenemos las interjecciones impropias. Y son impropias porque tienen un significado aparte de la interjección propia. Por ejemplo, digo, Dios mío. Dios mío, en un contexto determinado, quiere decir, no sé, me olvidé de algo, me olvidé de apagar la cocina. Te das cuenta que esta interjección encierra dentro de su significado una oración. Por lo tanto, también es una oración unimembre. Otro tipo de oración unimembre es cuando el verbo no está conjugado. Por lo general, esto se observa en los avisos en diferentes establecimientos. Por ejemplo, no fumar. No fumar posee un verbo no conjugado y expresa un valor imperativo, una orden o un mandato. También existen otro tipo de oraciones unimembres con verbos no conjugados que se denominan oraciones informativas. Por ejemplo, hombres trabajando. Hombres trabajando también se convierten en una oración unimembre. Los fenómenos naturales o los verbos que denotan un fenómeno natural también corresponden a las oraciones unimembres. Si yo digo llovió sobre Lima, te das cuenta que llovió es un verbo impersonal. Al decir impersonal es que no posee persona. Una persona puede llover, María llovió, el auto llovió. No, por lo tanto, no va a tener sujeto, tendrá un solo elemento que es el predicado y se llamará oración unimembre. Las oraciones bimembres son aquellas que poseen dos elementos, que son sujeto y predicado. Podemos dividirlas por su complejidad en oraciones simples, bimembres simples y bimembres compuestas. Cuando una oración es denominada simple, y es cuando tiene, algunos libros dicen, un solo verbo, pero yo diría cuando expresa una sola idea. ¿Por qué? Porque las perífrasis verbales son dos verbos enlazados por un nexo,
pero dos verbos al fin y al cabo. Y eso no lo convierte en oración compuesta. Por ejemplo, María va a comprar un departamento. Esta es una oración simple. ¿Por qué? Porque expresa una sola idea. Mientras que las oraciones bimembre compuestas son aquellas que expresan más de una idea dentro de una oración. Por ejemplo, tenemos a María, quien llora demasiado, está triste. Si te das cuenta, hay dos ideas bien claras. María, quien llora demasiado, y María está triste. Esto lo convierte en una oración bimembre, pero compuesta. Existen algunas oraciones bimembres que poseen predicado nominal y otras que poseen predicado verbal. ¿Cuándo se denomina predicado nominal? Cuando el verbo sea copulativo, o sea, ser, estar, quedar, permanecer y hacer, soler, haber. Principalmente ser y estar. Cuando veas un verbo ser y estar y no esté acompañado de otro verbo adicional, quiere decir que esa oración tiene predicado nominal y su complemento va a ser un atributo. Un atributo. Por ejemplo, María es enfermera. ¿Te das cuenta? María es el sujeto, ese es el verbo, y enfermera es un complemento, atributo de María. Mientras que los predicados verbales poseen verbos que no son copulativos. Por ejemplo, María trabaja en el hospital. Si te das cuenta, María es el sujeto, trabaja es el verbo y en el hospital no es un complemento atributo, sino es un complemento circunstancial del lugar. Y es que los predicados verbales pueden tener complementos circunstanciales de tiempo, complemento agente, objeto directo y objeto indirecto, etc. Mientras que los predicados nominales solamente pueden tener uno, que es el complemento atributo. Dentro de las oraciones bimembres también tenemos las activas y las pasivas. Cuando una oración se va a denominar activa, y es que el sujeto realiza la acción. Por ejemplo, tenemos María escribió un libro. Esta claramente es una oración activa, porque María es la que escribe el libro. Mientras que si pasamos a María al predicado y lo transformamos en un complemento agente del predicado, sería oración pasiva y sería de la siguiente manera. Un libro fue escrito por María. ¿Te das cuenta? María en la primera oración, que fue en la activa, realizaba la acción y aquí un tanto está recibiendo la acción verbal. Otra manera de clasificar las oraciones es por la actitud del hablante. En este caso, tenemos oraciones enunciativas, que son aquellas que se encargan de informar, afirmar o negar algo. Por ejemplo, Carlos viajó ayer. Esta claramente es una información que se está brindando, por lo tanto, es una oración enunciativa. Las oraciones dubitativas expresan duda, probabilidad. Por lo general, están encabezadas por acaso, tal vez, quizás, probablemente, seguramente, entre otros. Un ejemplo claro sería quizás viajaré hoy. Esta es una duda, por lo tanto, será una oración dubitativa. Las oraciones exclamativas se caracterizan por su tono emocional y casi siempre van acompañadas de signo de admiración. Por ejemplo, qué hermoso es amar. Es un claro ejemplo de oración exclamativa. Las oraciones desiderativas lo que van a expresar es un deseo. Un ejemplo de este tipo de oración sería Dios quiera que te mejores. Las oraciones imperativas o exhortativas son aquellas que expresan órdenes o mandatos. Tenemos saludemos a los niños. Si te das cuenta, esa es una orden, saludemos a los niños. Por lo tanto, se convierte en una oración exhortativa. Las oraciones interrogativas, que expresan una pregunta, una inquietud, se dividen en cuatro, que son interrogativas directas totales, interrogativas directas parciales, interrogativas indirectas totales e interrogativas indirectas parciales. Las interrogativas directas son aquellas que usan signos de interrogación. La interrogativa directa total es aquella que tiene como respuesta sí o no, o la respuesta se debate entre dos opciones. Mientras que la interrogativa directa parcial
va entre signos de interrogación, pero la respuesta es un argumento. Por otro lado, las interrogativas indirectas se caracterizan por no presentar signos de interrogación. También se dividen en directas e indirectas. Las directas, por lo general, están encabezadas por el condicional sí. Como en este ejemplo, no sé si terminaste la tarea. Aquí nos encontramos ante una interrogativa indirecta total. Las interrogativas indirectas parciales se caracterizan por no llevar signos de interrogación y aparte de ello porque usan partículas interrogativas como quién, cómo, dónde, cuándo, etc. Por ejemplo, no sé quiénes faltaron a clase. ¿Te das cuenta que aparece quiénes? Es una pregunta, pero será una interrogativa indirecta parcial. Si te gustó este video, no olvides de darle me gusta, darle clic a la campanita y suscribirte a este canal. Nos vemos hasta la próxima.